Hemos pasado, amén, Dios trayendo, amén, palabra muy a tiempo, muy retadora, aleluya. Y pues vamos a continuar esta mañana y que Dios nos ayude, aleluya, amén. Si trae su Biblia, Primera de Samuel capítulo 17, doy gracias siempre a Dios por estas oportunidades, privilegios, a mi pastor por seguir confiando esta responsabilidad y darnos esta oportunidad. Estoy agradecido siempre por ello, aleluya, una bendición, amén. Bueno, Primera de Samuel capítulo 17, acabamos de pasar y tener nuestros cosechadores hoy el fin de semana en Agua Prieta. Y cuando yo vi por primera vez el volante de estas conferencias, rápidamente yo empecé a pensar en algo, amén, que pudiera traer esa misma dirección, pensando en la visión, pensando, amén, en el deseo de mi pastor, y empecé a pensar en un título para nuestros cosechadores. Y al mismo tiempo un sermón que pudiera, amén, estar dirigido tanto a ese cosechadores como a la misma conferencia. Y Dios puso este sermón en mi corazón, aleluya, y yo quiero ministrarlo, amén, esta mañana, de uno de los temas fuertes que hemos tenido a través de este evento, y sobre todo el nombre que lleva nuestra conferencia: la necesidad de hombres, la necesidad de parejas, aleluya, por la necesidad, amén, en la humanidad, la necesidad de Dios que existe en nuestros tiempos. A través de los años he descubierto, quizás no las he descubierto, las he mirado, razones muy fuertes por las que hombres o parejas no responden o han respondido a lo que es el ministerio. Puede haber tantas razones más. Yo creo que cada uno puede decir: esta es mi razón, esta es mi excusa, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero he visto tres muy fuertes, y una de ellas seguramente es la indiferencia. Amén. Obviamente la indiferencia ha frenado que hombres o parejas estén respondiendo a la necesidad. Pero también podemos hablar de un amor al dinero, a los bienes materiales, algo que está deteniendo a hombres, a parejas de responder a ese llamado. Pero hay algo también muy importante, y es el temor. Cómo el temor, el miedo está frenando a hombres o parejas de responder y salir al campo a predicar el evangelio. Y esta mañana yo quiero hablarle acerca del temor, porque el temor realmente está frenando mucho potencial. El temor está frenando a grandes destinos, y sobre todo le está robando la esperanza a la humanidad. Leí estas palabras: el miedo es una reacción natural y sana. Es una de las reacciones que son básicas para la supervivencia. El problema empieza cuando nosotros con nuestra mente creamos temores que existen, que no existen, magnificamos los que existen y no sabemos lidiar con los temores reales. Yo quiero hablarle esta mañana de un joven que lidió con uno real, y ese es David. Amén. Y vamos a leer nuestro texto, Primera de Samuel capítulo 17, y quiero leer solamente algunas escrituras para iniciar mi sermón, pero a través del sermón vamos a ir viendo prácticamente todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a empezar con el versículo 4, y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros
vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por un ejército de hombres valientes. Vamos a ver en primer lugar esta mañana la necesidad, aleluya, de Dios. La necesidad de hombre, la necesidad de parejas. Yo creo que en la vida está llena de retos, incluyendo la vida cristiana. Esta mañana yo quiero enfocarme por unos momentos en el ministerio, porque es a ese punto a donde queremos llevarle a cada discípulo, a cada pareja, o llegar como pastores o trabajar como pastores. El punto final es el ministerio. No, aleluya, que duremos años y años discipulando un discípulo. El punto final es que ese discípulo un día se vaya a predicar el evangelio a otra ciudad. Ese sería el punto final del discipulado y nuestro deseo. Aleluya, yo quiero hablarle de eso. Aquí nuestro texto nos está mostrando una historia crítica para el pueblo de Israel. Una opresión, un ataque, un enemigo. Estaban siendo oprimidos por el ejército filisteo, especialmente, aleluya, por Goliat. Y se necesitaba un hombre valiente que enfrentara a Goliat. Había una necesidad y se necesitaba de ese hombre valiente que enfrentara a este gigante. Y yo quiero ir relacionando eso y dividirlo por unos momentos en dos puntos. Y la necesidad primeramente. Nuestro líder, aleluya, nos ha hablado y nos compartió a través de su sermón de la gran necesidad, y nos lo comparte a través del título de esta conferencia. Estamos viviendo los últimos tiempos donde la maldad ha ido incrementando. Quizá ya no haya necesidad de mencionar o de hablar de esta realidad a este punto de las conferencias. Hemos escuchado tantas cosas de la necesidad por esto, por lo otro. La gente está sin Dios, la gente se está perdiendo, la gente no tiene esas bendiciones que usted y yo podemos disfrutar. La gente está sin paz, la gente está esclavizada, la gente si muere de esa manera se perderá eternamente en el infierno. Satanás tiene un total control y dominio sobre sus vidas, y esa es la necesidad que se nos ha mostrado vez tras vez, sermón tras sermón, al periódico tras periódico. Esa es la necesidad que está, o cómo se encuentra nuestro mundo. Mateo 9:36 dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta es una realidad, amén. Por donde quiera que usted ande o salga, ciudades, hay tanta gente que necesita un pastor, que necesita una pareja, que necesita ser edificada, que necesita ser encarrilada dentro de la voluntad de Dios. Gente desamparada, donde sea, en cualquier ciudad, se necesitan hombres. La mies es mucha, dice el Señor. La mies es mucha. Y el Señor es muy específico aquí: se necesita pastor. Se necesita. Están sin pastor. Una pareja puede hacer la diferencia en una ciudad. Una pareja predicando la palabra de Dios puede hacer la diferencia en una ciudad. Dios hoy está necesitando hombres, parejas, con esa valentía, con ese valor, con esa visión, con esa carga por la humanidad, que prediquen, que lleven ese mensaje de salvación a la humanidad. Hoy más que nunca. Hay un mundo que se está perdiendo día a día, y aquí podemos estar nosotros esta mañana como simples espectadores, y eso sigue siendo mortal. Mortal. Dios a través de los años ha hablado y retado a hombres, y lo vemos bíblicamente, Moisés, los profetas, los mismos discípulos.
Aleluya, porque hubo necesidad y la sigue habiendo, iglesia, necesidad de hombres, aleluya, o de parejas que respondan ese llamado, porque la necesidad ahí está. Pero hay peros muchas veces. Y yo quiero hablarle por unos momentos, segundo lugar, del temor como un destructor de destinos. El texto de nuestras conferencias: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Puede haber muchas razones, puede haber muchos motivos: el afán, la ansiedad, indiferencia. No, eso es de otros, eso no es mío. Yo solamente llegué al Señor para que restaurara mi matrimonio. Yo solamente llegué al Señor para que me sanara de esta enfermedad, mi economía, esto, lo otro. Pero en ningún momento yo hice un compromiso con Dios que si me salvaba yo me iba a ir al ministerio. Indiferencia y, ¿por qué no?, temor. A mí me sorprende muchas veces, yo no crecí de esa manera, pero me sorprende muchas veces hombres que crecieron en la vagancia, hombres que crecieron en las drogas, en violencia, pandillas y tantas cosas más, donde con cualquiera se ponían. Pero cuando se habla de ministerio, hermano, el ministerio es un reto, es un gigante, o son gigantes. Los retos nunca se dijo que serían sencillos, si no fuera reto, ¿verdad? No fuera un reto. El ejército de Israel, David mismo tenía un gigante delante de ellos, Goliat. Un gigante real a quien enfrentar y que los estaba oprimiendo, que los estaba desafiando. Amén. El ejército de Israel se encontraba de esta manera. En el ministerio usted enfrentará una cantidad de gigantes reales, sí. En el ministerio, déjeme decirle que es una de las cosas más grandes personalmente que me ha pasado en la vida. Amén, las bendiciones, la dicha, la honra que Dios ha traído, aleluya, a través del ministerio. Amén, pero también es un camino de enfrentar grandes retos y gigantes, aleluya. No todo es, aleluya, dicha, bendición, que es lo más grande, pero no podemos perder de vista que vamos a enfrentar gigantes. Y todo empieza quizás cuando su pastor lo reta y le dice: ahí está aquella ciudad, y hay que dejar el primer gigante, el trabajo, la buena economía. Ahí empieza. Dejar la economía, hay que dejar la familia, hay que irse a lo desconocido como salió Abraham. Hay que empezar a predicar en otra ciudad, hay que empezar a discipular, hay que empezar a orar, hay que empezar a hacer tantas cosas. Enfrentar retos financieros, persecuciones, luchas espirituales, es un reto. Dios nunca dijo que el ministerio fuera cosa fácil, sino pues todos estuvieran allá. Retos. El Señor no le dio un ministerio fácil a nadie en la palabra de Dios. Amén. Enfrentaron gigantes. El punto es que cuando el cristiano, el discípulo, el matrimonio, pastores mismos han visto, han escuchado de esos gigantes, se han estremecido, se han bloqueado a ese llamado, a ese reto, tomando un rumbo diferente, no importando la necesidad o lo que Dios pudiera hacer a través de ellos, todo por temor. El texto de nuestra conferencia nos habla de una necesidad, Dios buscando hombres, pero no la halló. No los halló.
Un factor clave es el temor. Dice versículo 11 de nuestro texto: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Hombres con potencial, hombres preparados, hombres que pudieran haber enfrentado de una manera mejor por sus habilidades a Goliat, y no lo hicieron. Por temor, por miedo. Y muchas veces se critica: ¡ay, pero tan jovencito, tan inexperto! Y lo están mandando al ministerio. Porque los preparados, los que tienen potencial, quizá no están respondiendo. Aquí vemos una gran necesidad, un reto. Se necesitaba hombres, un guerrero, un valiente, pero no los vemos respondiendo. Al contrario, vemos hombres paralizados de miedo, solo viendo al gigante, amén, que empezaba a tomar dominio de su vida, de su tierra, de su país, de su corazón, de todo. Y esa es una realidad. Como la iglesia muchas veces, discípulos solo están viendo cómo el diablo está haciendo pedazos a la gente de la ciudad, de la nación, gente destruyéndola, y ellos pudiendo hacer algo, pero están paralizados, frenados por miedo, temor de ir a lo desconocido. Allá en Michoacán, allá en Chiapas, se están haciendo pedazos, pero nadie quiere ir allá. Esa es la imagen que vemos de Goliat con el ejército de Israel, jugando con ellos, intimidándolos, tomando dominio de su vida. El temor ha arruinado, ha frenado la vida de hombres, amén, con un tremendo potencial para vencer a Goliat. Lo pueden vencer, pero el temor los ha frenado. Muchos tienen temor a responder a Dios, de salir al ministerio, temeroso de lo que pueda pasar, de su futuro. Se escuchan tantas cosas. ¿Qué será de nuestro futuro? Mire, pero si Él no la hizo, pues ¿qué se espera de nosotros? Pero la realidad es que cristianos, discípulos, pastores mismos han perdido la fe en Dios, en aquel que puede hacer posible todas las cosas, que nos ha dicho: yo estaré contigo, yo te bendeciré. Amén. Se ha perdido la fe. El temor, hermano, hermana, es un espíritu que viene desde el mismo infierno a nuestras mentes para frenarnos y no responderle a Dios, no crecer en el Señor. Y muchas veces puede entrar por el lugar más frágil, vulnerable, a través de la esposa, y frenarnos. O muchas veces el mismo esposo: no, pastor, ya la esposa puesta, pero mi esposo, con ganas a lo mejor de mandar una pastora, ¿verdad? Ganas no faltan, ¿verdad? Pero no se puede. Los 10 espías, amén, fueron convencidos por temor que ellos no iban a poder entrar a aquella tierra. Solamente Josué y Caleb, ellos traían una mentalidad diferente. Pero ellos fueron convencidos. No, se dicen tantas cosas, matan a sus moradores y que sucede esto, sucede lo otro. Gedeón, dice Jueces 7:3: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galgad. Y se devolvieron de lo del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjese la pregunta, las palabras de Gedeón: quien tema y se estremezca. Imagínense, 22,000. Gedeón ha de haber pensado: no, aquel lo veo indeciso, aquel, 1, 2, 3, se me regrese. No, todavía lo hacemos. Pero cuando ve 22,000, Señor, ayúdame. 22,000 hombres
hombres preparados, hombres que tenían que defender su familia, su casa, su tierra, su nación. Quien tema y se estremezca, regrésese. Y se regresaron 22,000. ¿Para qué hizo esa pregunta? No, pastor, quizá allá en el ministerio. No, pastor, yo creí que el ministerio era diferente, que el primer evangelismo se iban a salvar 3,000, que todos me iban a amar, que después de cada sermón todos iban a cambiar, que el dinero iba a fluir, que cuando dijera Pedro, Juan, Judas, síganme, me iban a seguir. Que no iba a haber enfermedad, pues ni que fuera Ángel y sus hijos unos querubines. No, pastor, acá asustan. Pues claro, ¿qué creías? Asustan también en el ministerio. 22,000 hombres perdieron su destino en Dios por temor. Yo no sé qué estaban pensando cuando Gedeón los llamó y los convocó. Venían emocionados. Sí, me van a anunciar en conferencia, quizá. ¡Qué emoción! Pero el que tema y se estremezca, regrésese. No, es que yo creí que era diferente. No, pastor, es que usted me hubiera dicho desde un principio que las cosas iban a ser así. Me hubiera dicho usted que después de 25 años de sostenerme, pues usted me iba a dejar de sostener. ¿Cuántos hombres, discípulos, parejas se estremecen solamente al escuchar del ministerio? Empiezan a sudar, empiezan a esconderse, empiezan a huir. Jonás huyó. Dios lo llama. Dios tenía un destino, Dios tenía una necesidad. Había una ciudad, una nación que tenía el nombre de Jonás, pero él huyó. Patitas, ¿para qué las quiero? Dijo. Y nunca se imaginó que a dónde iba a parar. La realidad es que el temor destruye destinos de cristianos, pero créame que también destino de pecadores, donde cuando usted es la única esperanza para ellos. Una vez leí esta historia, estas palabras que le pasó a Hudson Taylor, y dice: en las memorias de Hudson Taylor, primer misionero que fue a China, se cuenta el incidente que sigue. Al fin de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y, puesto de pie, dijo con voz triste: durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Tao, y yo no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, exclamó aquel chino. Por centenares de años. ¿Es posible que hayáis conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no los hayas hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. ¡Oh! ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste pronto? He aquí el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas de salud. Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, salvos por la gracia, están callados y no dicen a lo demás lo que otros les anuncian a ellos, que en Cristo hay salvación eterna ahora
mismo. Discípulo, ¿cuántos años tienes de conocer a Dios? ¿Cuántos años tienes de conocer a Dios? Hay gente, hay ciudades que tienen tu nombre. Hay gente, aleluya, que está esperando por usted. Hay ciudades, aleluya, que están esperando por usted. Solo falta que usted responda, y pronto, antes que sea demasiado tarde. Son estas palabras que golpearon a Taylor en ese momento, porque él se jactó en ese momento que conocía de Dios, o su nación conocía de Dios por muchos años, pero hasta ese momento se había dado el tiempo de irles y predicar a ellos. ¿Cuándo te vas a dar el tiempo, discípulo? ¿Cuánto te vas a dar el tiempo? Quiero ir rápidamente a mi tercer y último punto, porque está muy seria la cosa. La necesidad de hombres valientes que confíen en Dios y enfrenten el gigante. Este es el centro de mi sermón. Alguien dijo: el valor no es la ausencia del miedo, sino el saber conquistarlo. Todos tenemos miedo. Todos enfrentamos ciertos temores, pero no todos nos quedamos con ellos. No todos le damos rienda suelta a esos temores. Ese es el punto. Dice nuestro texto, y vamos a ir más adelante, versículo 32. Y dijo David a Saúl, a su pastor: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oh, gracias a Dios. Por eso, David, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Aleluya. Créame que este es uno de los versículos personales más motivadores de la Biblia para mí. Un hombre que tenía una plena confianza en su Dios. Hermano, no se trata de sus propias fuerzas. Es que yo predico muy bien y sé evangelizarse. No, hermano, allá va a haber luchas espirituales. Allá va a haber retos seguramente. Y usted va a necesitar que Dios se involucre. Que la unción de Dios se involucre en cada servicio, en cada sermón, en cada evangelismo. Aleluya, esas habilidades, dones que Dios les ha dado. Amén. Que Dios mismo las unja, que Dios mismo las use. David fue el valiente, aleluya, que enfrentó a Goliat, pero lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es algo que muchas veces se le olvida al cristiano, al discípulo, al misionero o al pastor. Muchas veces se pierde de vista que hay un Dios que nos puede sacar adelante. No es con mis propias fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú has desafiado. ¡Qué autoridad de David! ¡Qué autoridad de este hombre! ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Gracias a eso, déjeme decirle que una nación fue salva. Gracias a un hombre valiente, gracias a una pareja que responda, una ciudad puede ser salva. Una nación puede ser salva. Hubo un valiente que enfrentó a ese Goliat. ¿Cómo es posible, decía David, que este incircunciso venga y nos avergüence de esta manera? ¿Cómo es posible? Se levantó, pero no solo, en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Eso es lo que este mundo necesita. Hombres, parejas que digan: ¿cómo es posible que el diablo esté destruyendo de esta manera a la humanidad? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Yo iré y pelearé con ese gigante por amor de esas almas. Hombres, parejas que tengan esta actitud y esta confianza que tenía o tuvo David. Si tú pones tu confianza en Dios, cosas grandes sucederán. Seguramente temores siempre enfrentaremos. Siempre vamos a enfrentar temores. Aún ya en el ministerio vamos a enfrentar temores de muchos tipos. Yo no estoy aquí para asustarle, sino al contrario, magnificar, aleluya, a que usted tenga una confianza grande en Dios. Porque es lo único que nos va a empujar y es lo único que nos va a sostener. Como decía ahorita ahí el pastor Salvador, decía: yo nomás quiero saber quién me empujó. Dios estuvo involucrado. Dios nos empuja, nos da esa valentía y decimos sí, pero después decimos: ¿por qué dije sí? Pero Dios, pero ¿sabe una cosa? Dios también nos sostiene allá. Dios también puede sostenerle allá. Dios es Dios. Lo tremendo, si confía en Dios, es los grandes resultados. Al final de la historia es tremendo cómo David vence a Goliat, cómo el ejército de Israel toma dominio sobre los filisteos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre valiente que se levantó con toda su confianza en Dios, peleó y venció a aquel gigante. La diferencia la hizo Dios. Sí, había matado osos, había matado leones, sí, pero la Biblia no dice si los había matado en la primera pedrada, ¿verdad? A lo mejor fueron unas 10, 15, yo no sé cómo le hacía David, si realmente tenía muy fina esa puntería, pero cuando involucró a Dios, directito a donde tenía que ir. Porque si no hubiera involucrado a Dios, yo creo que ahí estuviera a lo mejor tirando piedras todavía. Pero no, involucró a Dios y esa piedra fue dirigida. Los discípulos, es algo tremendo lo que sucede en la pesca milagrosa. Aquí están los discípulos toda una noche pescando en Lucas 5 del 3 al 6. Ellos estaban buscando y pescando, pero viene el Señor y los reta: háganle de esta manera. Respondiendo Simón le dijo, versículo 5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra me iré. Los echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Discípulo, pastor, muchas veces solo ves obstáculos, quizá tus deficiencias, los retos o lo que otros han vivido. El reto esta mañana es que dejes de ver eso y veas a tu Dios como tu Salvador, como tu ayudador, como tu fortaleza, y vencerás. Deja de ver los obstáculos, deja darle importancia a esos retos y empieza a ver más a tu Dios. Empieza a confiar más en tu Dios. Pastor, quizá tienes 6, 3 meses, 1 mes de sequía, pescando toda la noche. Quizá el Señor a través de estos sermones, de esta conferencia o esta mañana te dice: regresa ya y vuelve a tirar esa red. Usted tiene que irse y decir: está bien, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre voy a regresar y una vez más voy a tirar esa red. Quizá me había llenado de temor, de incredulidad, pero voy a regresar y una vez más voy a tirar esa red en tu nombre. Y en tu nombre, quizá muchos discípulos tienen que irse un día al ministerio en el nombre de Dios. Los discípulos del Señor es tremendo, algo que todos quisiéramos seguramente. Cuando responden a ese reto, van y evangelizan, 3,000 personas se salvan. Y es impresionante porque momentos atrás, días atrás, ellos estaban corriendo llenos de temor, temerosos, corriendo unos para allá, otros para acá, y se olvidaron del ministerio. Pero cuando responden, hermano, esto yo lo he visto muchas veces.
discípulos que por años están luchando con ese llamado, están luchando. Pero cuando responden, hermano, con ganas, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no respondiste? Dios los empieza a bendecir, almas empiezan a salvar, porque esto es algo tremendo, hermano, lo que Dios hace. Solamente Él espera que respondamos, Él espera que digamos, sí, yo iré, no se entristezca más su corazón, yo iré y predicaré, llevaré esa esperanza. Jonás, cuando responde, un gran avivamiento sucede. Dios prometió ayudarnos y sustentarnos, Filipenses 4:19, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Palabras donde Dios se compromete con nosotros, a estar con nosotros, a respaldar, a apoyarnos, no quitarnos como quisiéramos que nos quitaran algunas pruebas, algunos retos de desaparece esto, ayúdanos con esto. Pero no, ahí está Dios solamente. Ahí está Dios fortaleciendo, ahí está Dios animando. Aleluya. Hermano, muchas veces el ministerio, el cristiano vive deseoso de cosas grandes. Todo cristiano vive deseoso de cosas grandes, de milagros, que Dios les use, que Dios se mueva para su vida. Pero déjeme decirle que hay cosas que solamente sucederán cuando usted salga al ministerio. Hay cosas que solamente usted va a experimentar cuando usted salga al ministerio. Cosas grandes. Se lo dice a alguien que la verdad ha experimentado cosas que nunca hubiera experimentado quedándome como un discípulo. Es algo importante, es el proceso. Aleluya, es parte de un cristiano el discipulado en su iglesia madre. Pero hay cosas que yo nunca hubiera experimentado si yo me hubiera quedado en casa. Milagros de todo tipo, almas cambiadas, ser parte de matrimonios, de ministerios que se están desarrollando. Yo no podía haber sido parte de eso si yo me hubiera quedado en casa. Tantas cosas que pueden suceder. Si usted responde a pesar de sus miedos, hermana o hermano, y confía en Dios, dice Salmo 60:12, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Cosas grandes van a suceder. Cosas grandes van a suceder. Dios quiere llevarlo a otro nivel en su vida, pero Dios también está pensando en almas. Dios quiere llevarle a otro nivel en su vida. Lo tremendo de esto, hermano, que iremos haciendo impacto con cada victoria que Dios nos vaya dando. Cristiano, discípulo, pastor, la gente necesita saber a qué Dios usted sirve. Es impactante lo que dice el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Está hablando del testimonio, está hablando de la soberanía, del poder de Dios. Todos se darán cuenta al Dios al que yo sirvo, dice David, con esta victoria. Su valentía irá mostrando la confianza que usted tiene en Dios y al Dios a que usted sirve. Su valentía irá demostrando realmente a qué Dios usted sirve. Cada paso que usted dé hacia el frente, hacia Dios, va demostrando que usted realmente tiene confianza en Dios. Muchas veces esto lo medimos de diferentes maneras. Hermano, necesita ser fiel con sus diezmos, tiene que ser generosos. Cuando se da ese paso, está confiando en Dios. Cuando se empieza a ir a los servicios, está empezando a confiar en Dios. Es que, pastor, estoy batallando económicamente y me ofrecen un domingo trabajar y doble. No, hermano, véngase a la iglesia, Dios lo va a bendecir. Y ahí está confiando en Dios. Y empezamos a medir. Cuando el discípulo realmente confía en Dios, es cuando uno quiere irse o está dispuesto a irse un día al campo a predicar el evangelio. Está confiando en Dios. Está confiando. Cuando el pastor, la pareja se mantiene en el ministerio a pesar de cualquier cosa que enfrente en él, está confiando en Dios. Ese Dios que puede ayudarle, ese Dios que puede darle recursos, ese Dios que puede dar la victoria donde quiera que usted esté. Quiero concluir mi sermón. Hay necesidad de hombres y hombres valientes. Y no se trata de fuerza física, no se trata de vitaminas.
se trata de confianza en Dios. Hombres valientes que confíen en Dios, que no le den rienda suelta al temor, a esos miedos, a esos obstáculos que tenemos o enfrentamos muchas veces. Lo que el mundo hoy más necesita es pastores, esposas de pastores que lleven la esperanza a la ciudad. Porque muchas veces hablamos solamente de hombres o de pastores, discípulos, pero escuchando sobre todo el sermón de anoche, iglesia, Dios necesita esposas de pastores también. Aparte que no podemos ir solos, pero, aleluya, necesitamos buenos pastores y buenas esposas de pastor. Las ciudades necesitan parejas, y una pareja puede ser la diferencia en una ciudad, en una nación. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que necesita todo cristiano, tener ese encuentro con Dios y que Dios nos dé ese valor, que Dios nos dé esa fortaleza, esa seguridad. Cierro con el versículo 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuántos dirán esta mañana: yo iré? Pastor, no desmaye más su corazón. Yo iré. Pastor, cuando usted ocupe, cuando usted necesite, aquí estoy. Yo iré. Yo iré. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Hay cosas diferentes? Sí. Pero mi confianza está en Dios. Y Él nos sacará adelante. Una necesidad de hombres valientes que confíen en Dios y respondan al ministerio derribando gigantes. Es todo lo que traigo esta mañana.